Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Dios me los bendiga. Aquí estoy una vez más para traer este estudio de la palabra del Señor. En esta tarde, como les había anunciado, quiero hablar de Jesús como el motivo de la Navidad. Jesús es el motivo de la Navidad. En la semana pasada estábamos hablando de que el mundo a veces celebra sin mucho sentido, porque los que no conocen al Señor saben que existe un Dios, pero realmente no les sirven, no tienen el conocimiento correcto de las cosas. Y la Navidad pues es un día festivo en casi todos los países, y la gente pues lo celebra con comidas, banquetes, regalos, muchas cosas. Pero algunas personas no tienen una idea de cuál es el verdadero motivo, por qué estamos celebrando esto. Y nosotros hablamos en la semana pasada que todo comenzó cuando un ángel vino a traer las noticias del nacimiento del Mesías. Hablamos la semana pasada que el ángel le dijo a los pastores que estaban allí aquella noche que les traía buenas noticias. Y vimos que en un mundo que está lleno de desastres y de malas noticias, Dios todavía tiene buenas noticias para nosotros. Hoy vamos a continuar con la misma historia de los pastores, pero hoy vamos a enfatizar en la realidad de que Jesús es el centro de la Navidad. Jesús es la causa, la razón, el motivo de toda la celebración que nosotros hacemos. Y que es importante que lo celebremos. De hecho, algunas personas empiezan a decir que la Navidad es una celebración pagana, que no se sabe qué día fue que Jesús nació, la Biblia no lo dice, y todo eso puede que sea verdad, la Biblia no dice. Pero que sea una celebración pagana no lo es, porque nosotros estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. La Biblia sí dice que Jesús nació, aunque no diga qué fecha. Las personas que argumentan que no saben, que no se sabe a ciencia cierta que haya sido diciembre 25, ellos tampoco escogen otra fecha. Sencillamente ellos piensan que no se debe celebrar. Pero nosotros creemos que un milagro tan grande como es el hecho de que Jesús, siendo Dios, que el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dice de esta manera, el cual, refiriéndose a Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es un milagro, que Dios se haya encarnado, que es lo que significa el nombre Emmanuel, significa Dios con nosotros. Pero eso es un milagro. Es algo que Dios quiso hacer para favorecernos a nosotros, para que tuviéramos acceso a la salvación y a la vida eterna que se había perdido por el pecado de Adán y Eva. Entonces es la misericordia de Dios, que el apóstol Juan lo explica en Juan 3:16, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, el nacimiento de Jesús es la demostración del amor de Dios. Y en segundo lugar, es el milagro de la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre. Dios, un ser totalmente espiritual y sobrenatural, reducirse a un cuerpo humano. Y no solamente un cuerpo humano, a un cuerpo de un bebé indefenso que necesita ser cuidado, alimentado, vestido. Es algo sorprendente que cuando uno lo piensa, se queda uno asombrado de que Dios haya sido capaz de hacer algo tan grande solo para darnos la oportunidad de salvación a nosotros. Que quién éramos nosotros, nada, que qué merecíamos nosotros, nada, y sin embargo Dios quiso hacerlo así. Entonces un milagro tan grande no lo vamos a celebrar.
El amor de Dios demostrado, porque el plan de la salvación comienza con el nacimiento. Para que Jesús pudiera morir por nosotros, primero tuvo que hacerse hombre y venir a este mundo como un bebé. Entonces, todo comienza con el nacimiento. ¿Cómo nosotros los cristianos no vamos a celebrar esto? Sí, nosotros tenemos que celebrar, pero darle el sentido correcto. No nos vamos a ir a los desenfrenos del mundo, las fiestas, los bailes, las borracheras. Eso no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Vamos a mantener a Jesús en el centro de la Navidad. Y vamos a volver a la Navidad original. Los pastores estaban realizando su trabajo como cualquier otro día. Era un día igual que los demás. El trabajo de los pastores era bastante aburrido. Tenían que mantenerse despiertos toda la noche vigilando. En aquellas regiones habían animales salvajes que podían venir y arrebatarles las ovejas. En aquellos tiempos no había como ahora corrales bien hechos, cercas bien hechas. Todo era hecho a mano, ellos tenían que hacerlo ellos mismos. Que si lo hacían con palos y cuerdas, lo dudo muchísimo. En Israel abunda mucho la piedra. Si alguno de ustedes que está escuchando ha viajado a Israel, sabe que el terreno es terriblemente pedregoso. Y pedregoso de piedras grandes, no piedritas como las piedritas que se usan ornamentales, pedrucos grandotes. Cuando ellos hacían un corral, generalmente era alineando las piedras, montándolas, y a veces era sin cemento ninguno, solo el montón de piedra haciéndole borde, porque las ovejas se quedan dentro del lugar que el pastor las pone. No son como las cabras y los chivos, ellos brincan la cerca y se escapan. Las ovejas, una vez que tú le pones un cerco que es el límite, ellas se quedan ahí porque son bastante dóciles, bastante obedientes. Pero los animales salvajes sí, ellos sí brincan, ellos sí se meten dentro del corral. Esos corrales no tenían techo, no existían la tela metálica ni los alambrados que se pudieran hacer un tipo como de jaula, diríamos, para protegerlos. No, era sencillamente un muro de piedras alrededor con una puerta. No sé cómo prepararían ellos la puerta para ellos entrar y salir y sacar las ovejas y entrar las ovejas. Pero era muy fácil que los animales salvajes se metieran. Animales salvajes hay donde quiera. Lo que pasa es que en las ciudades pues no llegan tanto. Y a veces, por ejemplo, nosotros, yo no sé las personas que me están oyendo en dónde están viviendo. Pero aquí en la ciudad de Orlando hay una regla de la ciudad que no se permite cortar todos los árboles y es obligatorio cuando están haciendo casas nuevas dejar áreas de árboles. Áreas que parecen como un pequeño bosquecito que tiene un montón de árboles juntos y las áreas esas son bastante grandecitas. En esas áreas viven animales salvajes, lo que pasa es que no son muy grandes. Tenemos raccoons, tenemos ardillas, tenemos los que comen hormigas, ¿cómo es que se llaman? Se me olvidó el nombre en español, ant eaters, armadillos. Todos esos animalitos es posible que nosotros los veamos en la noche porque ellos de día están escondidos. En muchos lugares aquí en la Florida hay venados y uno rara vez los ve. A veces uno solamente lo ve cuando al día siguiente un carro le pasó por encima y lo ves tú muerto a la orilla de una carretera o a la orilla de una calle. Igual los raccoons y otros animalitos así, apenas los vemos si un carro los mató. Porque ellos se saben proteger y se saben cuidar bastante y no son animales que atacan. Pero en Israel habían zorras, habían lobos y en ocasiones se vieron hasta leones por ahí en los alrededores. Entonces los pastores tenían que estar ahí toda la noche. Ellos aprendían el manejo de la onda para si veían algún animal tirarle una piedra para asustarlo y que se fuera.
para no tener que entrar en pelea, porque si se les metía de verdad, el pastor, el verdadero pastor, como dijo Jesús, su vida da por las ovejas, el verdadero pastor tenía que pelear con el animal, aunque saliera herido, para que no le robaran o no le mataran ninguna de sus ovejas. Pero era generalmente un trabajo aburrido. No todas las noches pasaba algo, por eso ellos no lo hacían uno solo. Siempre habían 2 o 3 para hacerse compañía, para hablar y poderse mantener despierto. Uno solo le daría sueño, y si se duerme el pastor, olvídese, los animales hacen fiesta. Así que ellos estaban acostumbrados a pasar la larga noche ahí haciendo nada, y ese día se les aparece un ángel. Pero la realidad es que cuando uno tiene una visión de esa clase, que no es una visión porque tú estás durmiendo y soñaste algo, sino algo que en la realidad está sucediendo, da miedo. Nosotros los seres humanos, cuando vemos una cosa que no es igual que nosotros, algo que parece sobrenatural, nos asustamos. Por eso es que el ángel comienza diciéndole, no teman, porque la Biblia dice, tuvieron gran temor. No fue que dijeron, ay, ¿qué es esto? Sino que de verdad, se asustaron sin tener idea qué cosa era aquello. Porque la Biblia dice que cuando ese ángel vino, había un resplandor en todo el cielo muy grande. Pero este ángel venía con un propósito. Por lo tanto, él no perdió tiempo en explicar quién él era o por qué había ese resplandor de gloria. No perdió el tiempo en nada. Él lo único que les dijo es no teman. Inmediatamente comenzó a dar el anuncio para lo cual él había sido enviado, dándonos a entender a nosotros que aún en este detalle nosotros tenemos que darnos cuenta que nada es más importante que Jesús. Ni la visión, ni los ángeles, ni el resplandor y la gloria, porque los pastores podían haberse quedado asombrados, podían haberse quedado, ay, qué cosa más bella, ay, lo que nosotros hemos visto, Dios nos ha mostrado un ángel, hemos visto un ángel, como si el ángel hubiera sido lo más grande de la vida. Pero el ángel trató como de distraer la atención sobre sí mismo y explicarle que él venía a anunciar. Entonces, después que le dijo eso, que era lo que estábamos hablando en la semana pasada, él entra al anuncio en sí. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Va directo a Cristo, Jesús. Él es el centro de toda la historia y él es el motivo, la razón por la cual este ángel vino. En otras palabras, le estaba diciendo, no pongan su vista en mí, no pongan su vista en la preciosa visión que vieron en todo el cielo. Lo importante de todo aquí es el nacimiento del Salvador. Y luego les da la clave de cómo encontrarlo. Les dice, y esto os será por señal, o sea, esta es la clave. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, esa descripción como que no viene bien con lo que el ángel dijo que era. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La palabra Cristo significa el enviado de Dios, que es el Mesías. En el Antiguo Testamento se hablaba de que Dios iba a enviar. No decía que era su hijo, sencillamente el enviado de Dios, el Mesías prometido. Y ahora el ángel, la noticia que le está diciendo es, llegó el día. Tantos años que hemos esperado, tantos detalles aquí y allá que hemos oído acerca del Mesías, y acaba de nacer el Salvador del mundo. Porque así le dijo, un Salvador, es el Salvador. Pero cuando les dice la clave para encontrarlo, lo van a encontrar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Yo pienso que ese anuncio puede haberlos confundido un poco, porque al decirle que es
el Salvador del mundo y el Cristo el Señor, el enviado de Dios, el ungido de Dios, ellos podían esperar algo mayor, algo superior, no que los manden a un establo. ¿Por qué el Hijo de Dios iba a nacer en una forma tan humilde? ¿Es que no merecía la mejor casa de Belén? ¿La mejor cuna que existiera? ¿O es que sus padres no hicieron preparativos para que él tuviera lo que se merecía por ser el Hijo de Dios? Porque cuando el ángel le dijo a María que ella iba a quedar embarazada y iba a tener un niño, enseguida le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que ya ella sabía que ese niño era enviado de Dios, que ese niño era concebido por Dios mismo y que iba a ser el Salvador del mundo. ¿Ustedes creen que María y José no hicieron provisiones para el nacimiento? Yo estoy segura que sí. Toda mujer hace provisiones para cuando su bebé va a nacer. Yo estoy segura que María tenía preparadas ropitas, sabanitas y muchas otras cosas especiales. José era un carpintero. Yo estoy segura que José ya tenía preparada la cuna donde iban a poner al niño cuando naciera. Pero todo sucedió en una forma tan inesperada que a ellos no les quedó remedio que salir a Belén para registrarse en el censo que el César había exigido. Y todo fue porque estaba profetizado, y Dios siempre cumple lo que dice. En las profecías del Antiguo Testamento estaba profetizado que el Mesías, como era descendiente del rey David, iba a nacer en la ciudad de David, que era Belén. Y María y José vivían lejísimos, ellos vivían en Nazaret, y parece que ellos no estaban conscientes de eso, no habían hecho planes, todos sus preparativos estaban en Nazaret. La cuna estaba en Nazaret, las sabanitas lindas, las ropitas lindas, todo estaba en Nazaret. Entonces de Nazaret a Belén habían unos 3 días de camino. Y ellos pensaron, bueno, tenemos que ir, vamos a ir, pero en mi imaginación yo lo veo de esta manera. Posiblemente ellos dijeron, bueno, mira, vamos a ir. Caminamos los 3 días, nos registramos, dormimos allá esa noche y regresamos 3 días para acá. Cuando lleguemos acá estamos todavía a tiempo y el bebé nace y todo está bien. Pero un viaje tan largo posiblemente apresuró, un viaje tan incómodo, porque ahí no había ni carros, ni autobuses, ni trenes, mucho menos aviones. La mayoría de la gente viajaba caminando. Si tenían un animal, el animal lo usaban para cargar los bultos y los paquetes, para no tener ellos que ir llevando mochilas en las espaldas. En todos los retratos y películas ponen a María sentada en el burrito. Es posible que José la haya sentado porque ella estaba muy avanzada en tiempo, pero esa no era la costumbre. El burrito no era para cargar a la gente, el burrito lo que cargaba saben que los burros son pequeños de tamaño, no son del tamaño de un caballo. Posiblemente el burrito es para cargar las cosas que ellos tienen que traer para el camino. Saben que en aquellos tiempos no había restaurantes, ni siquiera ni un Burger King, ni un McDonald's. No había donde comprar agua, había que llevar esas vasijas que ellos llevaban con agua para el camino, y tenían que llevar provisiones para comer algo, si no, imagínense cómo iban a estar 3 días sin comer, no hay donde parar a comer. Cuando se cansaban mucho, pues se arrimaban a un lado de la carretera y dormían ahí en la tierra. No habían hoteles, en ese tiempo no había turismo. Los únicos que viajaban eran las mismas gente y fácilmente ellos se acomodaban en el suelo de tierra y dormían. Y ese era el itinerario que ellos llevaban. Pero como el viaje Dios lo había planeado con el propósito de que Jesús naciera en Belén,
Tan pronto ellos llegaron a Belén, le comenzaron los dolores a María. Ella habrá pensado que algo salió mal, que cómo sería posible. A lo mejor ella calculaba que le daba tiempo a regresar a su casa antes de que tuviera el bebé, llegar allí. La Biblia no dice de que ellos tuvieran familiares. Ellos eran descendientes de David, pero posiblemente llevaban tantos años viviendo fuera de Belén que no tendrían familiares cercanos, porque si ellos hubieran tenido algún pariente, ellos hubieran ido a la casa de la familia para que los hospedaran. Y por más llena que estuviera la casa, yo dudo que le fueran a decir que no. Es más en el estado en que estaba María, y más que ya le habían comenzado los dolores. Si ellos hubieran tenido algún familiar, yo estoy seguro que ellos no hubieran tenido que pasar la noche en el establo. Pero lo único que dice la Biblia es que ellos fueron al mesón. Parece que había un solo mesón. Mesón, para los que no entendemos ese lenguaje, es un hotel. Pero los mesones en aquel tiempo no eran como los hoteles de ahora. Los hoteles de ahora tienen muchas comodidades y muchos lujos. Los mesones en aquel tiempo eran como una casa un poco más grande, con varios cuartos, no tantos, y acomodaban a los mercaderes, personas que venían de otras ciudades para vender. A veces venían de bien lejos trayendo mercancías, y como los viajes son largos, tenían que dormir una noche y luego regresar al otro día. Para eso era que se usaban los mesones. No eran de recreación, de paseo, nada de eso. Eso no existía en aquella época. Y como no eran tan grandes y mucha gente estaba viniendo para el registro que había que hacer, pues cuando ellos llegaron ya no había lugar. Entonces también era común en aquellos tiempos que las casas tuvieran atrás algún lugar para los animales y principalmente los mesones, porque los mercaderes siempre venían con sus animales para cargar la mercancía que iban a traer a vender. Así que los mesones siempre tenían en la parte de atrás un establo y ahí amarraban a los animales para el otro día seguir su camino. Así que por esa razón es que nosotros nos damos cuenta. Si no hubiera sido por la condición de María, ellos hubieran dormido en el piso fácilmente en cualquier lugar. Porque en aquel tiempo la gente acostumbraba a eso. A la misma orilla del camino, se iban un poquito más adentro, tiraban alguna colcha en el piso, se acostaban. A veces hacían como una fogata. La fogata no era tanto porque tuvieran frío, porque dicen que en Jerusalén en diciembre, en vez de frío, es tiempo de verano. Yo no sé que eso sea así, pero he oído decir eso. Aunque no hubiera frío, ellos prendían una fogata para ahuyentar a los animales, porque los animales le huyen al fuego. Y así pueden dormir un poco sin tener temor de que algún animal los vaya a atacar en la noche. En aquellos tiempos había muchos animales rondeando. Y José y María hubieran hecho eso sin ningún problema. Pero a María le comenzaron los dolores. Y cuando uno va a tener un bebé, uno necesita ayuda. Y pienso que José estaría también muy asustado porque en aquellos tiempos los hombres no atendían a las mujeres siempre tenían una comadrona, no habían hospitales. La maternidad era en el hogar. Habían personas que estaban ya expertas en eso, que se llaman las comadronas. Cuando una muchacha iba a dar a luz, rápido la familia buscaba una comadrona que viniera y los ayudara. Y yo no dudo que en el caso de ellos hayan corrido la voz y alguna persona los haya venido a ayudar. Ustedes ven en las películas que ponen a José y María y ella está dando a luz, ella sola y José atendiéndolo. Eso es muy raro que haya sucedido así, porque en Israel las costumbres de entre los hombres y las mujeres son muy, muy diferentes. Pero haya sido como haya sido, el dueño del mesón, al ver la situación y ver que no le puede ofrecer nada, le dice: no tengo lugar aquí, pero se pueden recostar en el establo, por lo menos no están a la intemperie. Y esa misma noche fue que nació el niño. Cuando el ángel le dice a los pastores:
hallaréis al niño envuelto en pañales, y ahí le está dando a entender que no había ropita fina, delicada, bordadita, que no habían sabanitas de seda, ni sabanitas de lana suavecitas, no había nada de eso. Apenas lo pudo envolver en algunos pañales que no sé si se los traía o si alguien se los prestó, no lo sé. Y recostado en un pesebre. El pesebre es la pieza donde se le pone la paja a los caballos, a las mulas, a los asnos para que coman. ¿Qué clase de humillación poner al niño rey, al Mesías, al Emanuel en un pesebre? Eso no sonaba como algo correcto. Pero era la clave para identificar cuál era el Mesías prometido. Quizás en esa misma noche habían nacido otros niños, pero cada uno en su casa. El único que le tocó nacer en un establo fue al Hijo de Dios. Y el ángel le dijo a los pastores, lo van a encontrar en un pesebre. No le dijo una dirección. Vayan a la calle tal, número tal y pregunten que allí es que están. No le dijo una dirección, solamente le dijo que estaba en un establo. Tampoco le dijo vayan a verlo. Pero como le dijo, lo van a encontrar en un establo, ellos dijeron vamos a ver, vamos a llegarnos hasta Belén. Ellos estaban en las afueras, no en el mismo pueblo, ellos estaban en las afueras. Y ellos dijeron vayamos hasta Belén. Y vamos a averiguar esto, a ver qué es esto que el Señor nos ha manifestado. Era como vamos a confirmar. A veces cuando uno tiene una visión, uno se queda pensando, ¿sería verdad o estaría yo soñando? ¿Esto será una realidad? Y ellos querían averiguar si era verdad que ellos habían visto y habían oído lo que vieron y oyeron. Y ellos fueron. No creo que haya sido muy difícil de encontrarlo. El pueblo de Belén es muy pequeño. No habían tantas casas, pero ellos no tenían que ir casa por casa preguntando, aquí nació un niño esta noche, sino que le dijeron, es en un establo. En aquellos tiempos no había luz eléctrica. Dentro de las casas, la gente se acostaba relativamente temprano, por causa de que no hay luz eléctrica, pero ellos tenían sus lámparas de aceite que las prendían y por un rato podían estar haciendo alguna otra cosa hasta que terminaran lo que tenían que hacer y acostarse. Pero los establos, pues generalmente no tenían luz ninguna. Los establos para los animales y generalmente la gente lleva sus animales al establo cuando todavía es temprano. Y si ya está oscureciendo, ellos llevaban esas lámparas que se cargan, que nosotros le llamamos quinqués y en Puerto Rico le dicen la chismosa. No sé cómo le digan en otros países, pero hay unas lámparas que tienen como una agarradera por arriba y la gente de campo, si tiene que salir en la noche, van caminando con su lámpara y es como una lámpara de aceite también con su llamita. Si un mercader se le hizo de noche y tiene que llevar su animal al establo de noche, iba con su lámpara, lo aseguraba bien, lo amarraba, pero luego se llevaba su lámpara, el establo se quedaba oscuro. Y era de noche cuando el ángel le anunció eso. ¿Esperarían ellos hasta la mañana para ir? No sé que hayan esperado hasta la mañana, porque la Biblia dice que tan pronto se fueron los ángeles, ellos se dijeron unos a otros, pasemos a Belén y averigüemos esto. Así que yo pienso que todavía estaba oscura la noche. Quizás era la madrugada, pero todavía estaba oscuro. Pero en el establo donde nació el niño, yo creo que había luz. Si no era que José había hecho una fogata para ahuyentar los animales salvajes, si no era que alguien le dio una antorcha para que pudiera tener luz, porque María estaba dando a luz a deshoras de la noche y había que se necesitaba luz allí. Por alguna razón en ese establo había luz. Entonces los pastores vienen, se acercan a Belén y ven enseguida un cierto establo que tiene luz y van hacia allá y efectivamente, como el ángel le dijo, se encuentran
aquel matrimonio joven con un bebé recién nacido. Cuando uno si nosotros viéramos una cosa así, a lo mejor nos daba una pena terrible. Ay, pobre gente, qué cuadro de miseria. Miren esto es increíble. Sin embargo, como ellos acababan de tener esa visión y el ángel les había dicho eso, cuando ellos lo encontraron, se alegraron porque pudieron confirmar que lo que el ángel le había dicho era verdad, era una realidad. Inmediatamente empezaron a hablarle a José y a María y a explicarles la visión que habían tenido. Pero fíjese que toda la historia gira alrededor de Jesús. Lo más importante era Jesús. Lo más importante no eran los ángeles. Lo más importante no era que después que el ángel dio el anuncio, dice la Biblia que aparecieron multitud de huestes angelicales glorificando a Dios. Eso no era lo más importante. Lo más importante no era el pueblo. Lo más importante no era el establo ni el pesebre. Lo más importante no era ninguna otra cosa que el niño recién nacido, el cual era el Salvador y era Cristo el Señor. Y nosotros necesitamos entender hoy en día que lo más importante en la Navidad es que Cristo nació. Que lo más importante de la celebración es agradecerle a Dios su gran amor. Agradecerle a Cristo que haya estado dispuesto a dejarlo todo. La gloria que él disfrutaba para venir aquí a hacer nada. No solamente un ser humano, que ya eso es bajar de categoría un montón, sino que entre todos los seres humanos le tocara el nacimiento más humilde de todos. Ningún otro niño en Belén estaba naciendo en un establo. Él era el único. ¿Y cómo va a ser posible que el Rey de Reyes, el que merece la suprema alabanza, el creador de todas las cosas, que la Biblia dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho ha sido hecho? No, nada existiera si no hubiera sido por Cristo. Y se redujo a un bebé indefenso que no tiene ni en dónde dormir, que no tiene ni una ropita decente, que no tiene una cuna decente, y no porque sus padres no hayan querido, sino porque tuvo que ser así. Bueno, quizás no hubiera sido así si ellos hubieran estado más pendientes de las profecías, se hubieran dado cuenta y hubieran dicho, vamos a viajar a Belén porque este niño tiene que nacer allá. Pero como eso no pasó, Dios tuvo que arreglárselas de alguna manera, se le metió en la cabeza al rey de Roma para que inventara que había que hacer un censo, que uno no se podía registrar en el pueblo donde uno vivía, que uno tenía que ir al pueblo de donde eran originales todos sus descendientes. Esos son unos requisitos estrafalarios, digo yo, ¿qué es eso? Pero Dios mueve los cielos y la tierra para que su voluntad se cumpla. Los planes y los propósitos de Dios no hay quien los pueda ignorar, porque Dios se asegura de que todo se cumpla al pie de la letra. Y mis queridos hermanos, esta historia de la Navidad tiene tantas enseñanzas. Se puede hablar de la misma historia y encontrar muchas enseñanzas diferentes que nosotros podemos sacar. Por ejemplo, María, yo pienso que ella habrá estado bastante confundida por qué le vinieron los dolores y por qué ella tuvo que dar a luz en una forma tan incómoda, en un lugar sin ninguna higiene, cuando ella tenía una casa. Ellos posiblemente no eran ricos, pero por lo menos ellos tenían una casa decente. Yo estoy segura que a esas alturas ya ellos habían hablado con una cierta comadrona para que cuando llegara el momento la ayudara. Yo estoy segura que ellos tenían preparada la cunita, tenían preparada la ropita, las sabanitas, todo lo tenían. Pero
como el viaje era una cosa pasajera y posiblemente ellos habían pensado, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Tan pronto lleguemos, vamos, nos registramos y regresamos ese mismo día. Como Dios sabía que esos eran los planes, pues esa misma noche tenía que nacer el niño, porque ellos no dijeron, bueno, ya que vamos a ir a Belén, vamos a pasarnos 2 o 3 semanas paseando y descansando. No, ellos pensaban regresar enseguida. Y Dios dijo, bueno, está bien, ustedes quieren regresar enseguida, pues entonces esta misma noche tiene que pasar todo. Y así fue lo que sucedió. Así que fíjense cómo son las cosas. La cunita y la ropita linda nunca se usó, nunca. Porque de ahí, de Belén, ellos no pudieron regresar a Nazaret. Estando ellos en Belén, un ángel le habló a José en sueño y le dijo, levántate y huye a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Entonces José rápidamente recogió lo que tenían y se fueron para Egipto. Y Dios le dijo, te quedas allí hasta que yo te avise. Se cree que ellos vivieron en Egipto de 2 a 5 años por lo menos. Lo menos 2 años. Pero es posible que hasta 5 años ellos hayan tenido que esperar. Hasta que Dios otra vez le habló a José y le dijo, ya puedes regresar, Herodes ya se murió. En otras palabras, ya no hay peligro. Y entonces les permitió que regresaran a Nazaret. Pero ya el niño tenía como 5 años. Así que la ropita y la cunita sería para otro, pero Jesús no la usó. A veces nosotros planeamos cosas y las cosas que planeamos son buenas, pero no se logran. Y nosotros a veces nos quedamos confundidos y decimos, pero ¿por qué pasó esto? ¿O por qué Dios permitió esto o aquello? Querido hermano, si el Señor interrumpe tus planes, porque Él tiene otro plan que es más importante. Como en este caso, para Dios es muy importante que las profecías se cumplan. Estaba profetizado que ese niño tenía que nacer en Belén y Dios estaba a todas costas de que eso iba a suceder así. Entonces los planes de José y María eran buenos, de darle lo mejor al niño. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar siempre. Nosotros debemos tratar siempre de darle lo mejor al Señor. Pero en este caso, aunque lo que ellos querían hacer era bueno, el plan y el propósito de Dios era más importante que ese momento y el Señor interrumpió sus planes. No quiere decir que sus planes no estaban bien. Lo que quiere decir es que el plan del Señor era más importante que los planes de ellos. Y el Señor no está buscando las comodidades y las cosas. Es que la mentalidad de Dios es otra. Él le dijo al profeta Isaías, los pensamientos míos son mucho más altos que los de ustedes. Quiere decir que la forma en que Dios piensa es tanto más alta que la de nosotros, que nosotros no lo podemos entender. Por eso a veces nos confundimos cuando las cosas no salen en la forma que nosotros esperábamos y nosotros pensamos, pero que lo que yo estaba pensando hacía sentido y yo he venido orando y yo creo que estaba bien, yo no creo que hice nada mal, ¿por qué no pudo ser? No te rompas la cabeza, no tenemos que saberlo todo, lo que tenemos es que aprender a someternos a Dios. Si se logró, darle las gracias a Dios, y si no se logró, dile, Señor, ayúdame, y sigue caminando, aunque no entiendas nada, porque aunque tú y yo no entendamos, lo que el Señor está mirando es cuál es nuestra actitud hacia Él. ¿Qué yo hago cuando no entiendo? ¿Me frustro? ¿Me enojo? ¿Me tranco y digo, pues ahora no hago nada? No. El Señor espera que, aunque las cosas se nos trastornen, nosotros respiremos hondo y digamos, Señor, dame la fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Y si tu actitud es buena, Dios te bendice. A la larga, entonces quizás tú vas a ver por qué Dios permitió o no permitió esto. En el momento no te rompa la cabeza, porque en el momento no te vas a dar cuenta. A veces pasan años antes que tú caigas en cuenta y digas, ah, por eso fue que esto fue así. Pero, y si llega a suceder que nunca
puedes entender el porqué de las cosas, no te rompa la cabeza con eso. Un día cuando lleguemos allá arriba, lo entenderemos todo. Había un himno muy viejo que decía, hermano mío, nunca desmayes. Todo en el cielo se aclarará. Cuando lleguemos allá, entenderemos por qué tuvimos que pasar esto y aquello. Lo entenderemos, querido hermano. Entonces a lo mejor hasta nos hace gracia, a lo mejor nos reímos, decimos, ay, yo desesperada, y mira, era que Dios quería hacer esto y aquello. Así que en esta noche, queridos hermanos, pues esto va a ser todo lo que yo voy a traer por ahora. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que hable con ustedes. Nosotros necesitamos tomar un tiempito en estas Navidades cuando nos reunamos con nuestra familia para agradecerle al Señor, para darle gracias a Dios por haber cumplido su promesa y enviado a su Hijo unigénito al mundo para que nos salvara. Nada puede tomar el lugar de Jesús en la Navidad, porque nada es más importante que Jesús. Pero los que no aman al Señor solo ven las cosas secundarias, la alegría pasajera de la vida, y pasan por alto lo más importante. Lo que es imprescindible para nosotros, Jesús nuestro Salvador. Así que vamos a esta Navidad a poner a Cristo en el centro de nuestra celebración. Sea lo que sea que logremos hacer en estas Navidades, que Cristo sea el centro y que nuestro pensamiento sea de agradecimiento a Dios por haber enviado a su Hijo Jesús. Les deseo a todos una feliz Navidad, disfrute con su familia, goces en el Señor, pero sobre todas las cosas recuerde que la mayor alegría de la Navidad no es ni las luces, ni las visiones, ni nada, es Jesús. Él es el centro de la Navidad. Dios me lo bendiga, muchas felicidades. Soy la pastora Raquel Martínez.